Hola, bienvenidas y bienvenidos a este segundo episodio del Espacio de Género en Cambio. En esta ocasión entrevistamos a María José Pizarro, una senadora que en este momento ha sido electa por el partido pro gobierno, pero que la gran mayoría de su carrera estuvo desde la oposición enfrentándose a la política colombiana. En esta ocasión hablamos con María José sobre qué implica cargar el apellido de uno de los hombres que posiblemente impactó más la historia del país, qué ha implicado para ella militar desde el feminismo en la política y sobre todo qué ha implicado para ella enfrentar no solo a sus enemigos, sino también a sus amigos ideológicos. ¿Cómo ha marcado el feminismo tu vida? ¿Cómo ha sido un espacio para ti y por qué se convirtió en una de tus principales banderas? Mi relación con las luchas de las mujeres ha sido, pues, histórica. Yo vengo de un nido de mujeres, por decirlo de alguna manera, de un núcleo familiar compuesto por mujeres. Concretamente fui criada por mujeres y todas ellas mujeres muy libres en su forma de concebir la vida, pero además muy empoderadas. Mi madre en concreto, pues, fue en los años 70 una mujer que estuvo en todo el movimiento antiguerra en Estados Unidos, luego fue militante del movimiento 19 de abril, es decir, estuvo en la guerrilla y todo ese mundo femenino pues me marcó definitivamente. Pero tampoco me encontré con el machismo estructural de una manera tan fuerte como lo hacen otras mujeres. Mi historia fue diferente, así que llegué de una manera diferente a las luchas de las mujeres en nuestro país. Cuando llego al Congreso de la República, me encuentro con un espacio absolutamente masculino y donde priman las formas masculinas, machista, patriarcal, donde casi que a veces se te exige hablar como un hombre, sentir y pensar como un hombre para poder también, digamos, desarrollarte. Y ese es, digamos, como mi primer encuentro así muy frontal frente a una situación que han vivido las mujeres históricamente en nuestro país. Así que también me he dado cuenta en el camino que no es el feminismo, son los feminismos, son distintas formas, es un territorio que también está en construcción y en disputa y por lo tanto hay distintas visiones y no está exenta de debates, el feminismo no está exento de debates. A través de mi propio recorrido como mujer me he ido encontrando y he ido también incorporando luchas que han abanderado mujeres a lo largo de la historia, pero que por supuesto yo desde mis propias vivencias, realidades, lo que he vivido y compartido con otras mujeres, por supuesto me convoca y es poder construir una sociedad donde definitivamente nosotras podamos hacer parte en igualdad, sin discriminaciones de ningún tipo por el hecho de ser mujeres y un mundo libre de violencias también. Además de ser mujer, soy artista. Yo he querido entender la política también como una expresión artística a través de la palabra, tu poder de convocar, de muchas veces seducir, de hablar, de generar al interior del otro desde la palabra emociones, porque las emociones en últimas son lo que nos mueve a las grandes gestas. Uno no lo hace solamente y la política no solamente debería pensarse desde el espacio de la razón, que es el espacio meramente masculino. Por eso, cuando se expresan emociones en espacios como estos, pues inmediatamente las mujeres que en teoría somos más emocionales, ¿no? En teoría, pues inmediatamente son, vamos a decir, menospreciadas. Lo que me he dado cuenta es que los hombres son absolutamente emocionales también, pero de una manera completamente diferente. Y sobre ellos no recae el estigma de la emoción. Un hombre tal vez no llora, tal vez no se exalta de la misma manera, pero hacen, voy a decir, pataleta igual. Las hormonas no pasan por ellos, las emociones, no es eso, a ellos no los juzgan con ese rasero. A nosotras sí, inmediatamente. Ay, pero ¿qué le pasó? Mire cómo está histérica, pero cálmese, pero relájese. Y uno dice, pues por supuesto estoy hablando duro en primer lugar porque no me estás escuchando. En tercer lugar, hablo igual de duro que lo puede hacer un compañero hombre, solo que en un tono femenino y en una forma femenina. Y entonces es ahí cuando empieza, digamos, como una especie de tensión porque las mujeres, o por lo menos yo, y creo que muchas otras mujeres, por supuesto, llegamos aquí a hacer política como la sentimos nosotras. No es la política masculina. No queremos hacer política desde el
prototipo o el molde masculino. Queremos también reinterpretar la forma de hacer política y por lo tanto reinterpretar la forma de hacer política implica que las emociones pueden hacer parte de la política. No ha sido realmente sencillo, hay múltiples y lo peor es que no se dan cuenta a veces de que son violentos en la forma en la que menosprecian las formas femeninas, pero está naturalizado, ni siquiera hay conciencia alrededor del tema. Yo recuerdo eh, una vez me decía eso, yo estaba hablando, fue justo después de que levanté la plenaria en la reforma tributaria, que casi se hunde. Nadie pensaba que una mujer fuera capaz de hacer eso. Inmediatamente en los medios de comunicación y en las redes sociales, es que Petro le dio la orden, es que Roy le dio la orden, es que cualquier hombre me dio la orden, como si yo hubiese sido por mi propia convicción personal, tuviese la incapacidad de generar una acción de este tipo. ¿Y por qué no? Eran las 10 de la mañana, iban entrando uno a uno los representantes a la Cámara y una hora después empezaron los problemas en el debate de reforma tributaria. Eran las 11:05 de la mañana, no había quórum decisorio, no estaban los ministros ni los delegados del gobierno para iniciar el debate de este proyecto de ley. Yo como segunda vicepresidenta en ese momento estaba presidiendo la sesión y la bancada de oposición tomó la decisión de levantar. Se levanta la sesión. Después de varios gritos e indignaciones dentro del recinto, aparece el representante Carlos Cuenca, presidente de la corporación, quien asume la presidencia y apela al levantamiento de la plenaria. Por la noche, cuando arranca nuevamente la plenaria y yo iba a intervenir, me pusieron una mujer policía atrás. Y el presidente en ese momento me decía, pero tranquila, pero cálmese. Y yo le decía, no estoy igual de intranquila que estaría cualquiera si estás interviniendo en el Congreso y tienes una mujer policía parada al lado, como escoltándote como si fueras una amenaza por el simple hecho de unas horas antes de haber levantado una plenaria. A partir de ese momento nunca me dejaron, del momento en el que levanté la plenaria, mientras fui segunda vicepresidenta de la Cámara, nunca me dejaron presidir una plenaria. ¿A forma de qué? De castigo, porque había tenido una actitud osada y pues sencillamente una mujer como yo no tenía el derecho, a pesar de ser vicepresidenta, de presidir una plenaria. En plena pandemia preferían traer al primer vicepresidente en carro y presidir la plenaria por carro que darme la palabra a mí para que yo presidiera estando en el recinto. Pero usted lo está haciendo que nosotros tenemos que no seas falso, no seas Usted tiene un radio. Que se salgan del barrio, por favor. Con el comandante de la policía. Quiero que lo ponga ahí. Del barrio y ellos le diga que yo le pido que se quiten, salgan del barrio. Calmala. Tranquilos, otros Si ustedes se quedan allá, yo necesito hablar con ellos. Pero si ustedes se están tirando gases, yo no puedo hacer nada. Por favor. Venga, muchachos. Le dije al comandante, al general del ejército, le dije, encontremos una salida, hay que encontrar el diálogo, la situación está muy tensa, nos ponemos a hablar y la policía en ese momento empieza a lanzar los gases. Y recuerdo, y eso fue, creo que precisamente porque uno se mueve por la emoción, en ese momento unos militares me cubren con el chaleco, claro, yo vi que los gases los estaban lanzando hacia un lado, entonces me mantuve, digamos, sobre el puente y cuando la gente, que no era sola, es la primera línea, pero no era solamente la primera línea, es que ahí había de todo. La señora, mamá, los muchachos de derechos humanos, gente del municipio, y me cubren era como un escudo de icopor de una nevera y me dicen ella es del pueblo y al pueblo lo cuida el pueblo. Cuando íbamos bajando hacia el puente, una señora me dice, venía con un casco de moto y me dijo, antes de ayer hirieron a mi hijo, ayer hirieron a mi otro hijo, así que hoy vine yo. Y me tomaban ellas todas de la mano con una fortaleza, con un amor inmenso. Más allá de la ideología, de la reivindicación política, lo que había en ellas y en mí es la sensación del cuidado. Y yo a veces siento que este país necesita mucho cuidado, que no lo hemos cuidado lo suficiente. Los hombres no piensan desde ese lugar y no
porque no puedan hacerlo. Seguramente tampoco los han formado ni los han educado para que eso sea un elemento esencial también en el ejercicio de la política. Tú no puedes hacer política si no tienes una visión de cuidado hacia las comunidades, hacia tu país, hacia los territorios, hacia el agua. Ese es un elemento esencial que tiene que empezar a ser parte central de la política. Yo creo que le sale a uno fortaleza, convicción, valentía que tal vez no sentías que podías tener, pero en ese momento surge. Y creo que son elementos femeninos, precisamente. El hombre sale corriendo, ¿viste? Y se cuidan ellos, ¿no? De alguna manera. No nos podemos decir mentiras, el progresismo en Colombia no ha tenido una muy buena relación con el feminismo y en muchos momentos ha habido escándalos bastante fuertes, incluso en el gobierno actual. ¿Cómo has lidiado tú con eso? ¿Cómo has sido lidiar con ese, digamos que enfrentamiento tanto externo como interno? Y sobre todo siendo tú en este momento, diría yo, la abanderada del feminismo en el gobierno actual. Siento que se ha hecho mucho más evidente la tensión entre el feminismo y el progresismo, por decirlo de alguna manera, porque dentro del progresismo las mujeres han generado conciencia y se han atrevido a denunciar. Cuando hay mujeres empoderadas, cuando hay un discurso de democracia y de libertades, pues por supuesto el feminismo de alguna manera encaja naturalmente mucho más sencillo en el espacio del progresismo que en otros espacios políticos. Pero creo que las tensiones que vivimos son iguales en el progresismo o en otros sectores políticos porque estamos en una sociedad que es machista y en una sociedad que es patriarcal. Existe. Yo decidí permanecer, a pesar de que he tenido diferencias y las he hecho públicas. Recuerdo la candidatura a la alcaldía, eh, por ejemplo, de Holman Morris, en su momento con las acusaciones, más allá de lo que ha sucedido después, en ese momento en concreto, yo saqué una comunicación donde dije, yo no voy a acompañar esta candidatura. Y hice una objeción de conciencia. No me puse en el terreno de atacar, no. Hice política como tenía que hacerla y he tenido entonces diferencias públicas, pero he permanecido dentro del espectro político, reivindicando un lugar para las mujeres en este espectro político. Hoy siento que eso puede ser leído en algunos momentos y según quien lo mire, eh, con reconocimiento o al contrario, he sido atacada también por sectores de mujeres muy fuertemente, que creo están ejerciendo violencia también en contra de nosotras. Mujeres feministas ejerciendo violencia contra las mujeres feministas que estamos en los escenarios de representación. Y eso me parece que tiene que generarnos una reflexión. Si es una disputa por quién es más feminista o cuál es el feminismo, o si estamos en una disputa por lograr que las mujeres podamos tener espacios de representación tranquilos y seguros, sin violencias. Sanar esa relación porque existen unas prácticas también absolutamente machistas dentro del progresismo y hay que generar una conciencia al interior. Yo quisiera que los hombres nos acompañaran en nuestras luchas y reivindicaciones como nosotras acompañamos en un sentido muy amplio nuestra visión de país y luchamos por una visión de país que tal vez podemos compartir con ellos, pero hay ese espectro en el que aún ellos no entran y nosotras tenemos que hacerlos entrar. Nosotras no estamos en la política para estar detrás y para ser una sombra, sino para liderar nuestro propio proceso, por supuesto también, y nuestro propio liderazgo político. Bueno, María José, recientemente publicaste este libro que pues, se llama El camino hacia mi nombre. Parte de lo que podría entenderse de tu camino como figura política ha sido tener el apellido de uno de los hombres que posiblemente marcó más la historia de nuestro país. ¿Cómo ha sido justamente crearte tu propio nombre? ¿Cómo ha sido luchar por entenderte como una mujer aparte, con su propia agenda, con su propia figura? Me ha sucedido algo particular en la vida y es que no siempre me llamé María José Pizarro. Yo tenía otra identidad, otro apellido. Y al principio, bien de niña, era siempre negar cuál era mi entorno.
Nadie podía saber de quién era hija, porque inmediatamente sabían que era hija de mi padre, empezaban las amenazas, la persecución. Entonces había como el lugar seguro no era el apellido, ¿sí? Con los años y sobre todo después de que asesinan a mi padre y todo el camino por recuperar mi identidad, pero entenderme a mí misma, pues me lleva a reivindicar la figura de mi padre. Es decir, me metí a conocer a mi papá en todas las dimensiones de su vida, como ser humano, como hombre en la política, como guerrillero, como hombre que había hecho la paz, inclusive como líder político ya siendo candidato presidencial, que es la etapa más cortica. Cómo había sido el recorrido ideológico de ese hombre que era mi padre, pero que yo no había tenido la fortuna de conocerlo en términos de convivencia. Yo sabía quién era, sabía que era mi papá, toda la vida lo supe, nos amamos profundamente, él a mí y yo a él, pero, pero ese camino que ellos habían elegido me había puesto en peligro. Y reivindicar esa figura fue sanarme a mí misma y fue recuperar, oh, está bien, sí soy María José Pizarro, porque me encuentro ideológicamente, humanamente, emotivamente con mi padre, con su historia, con las luchas de mis padres y de mi madre, por supuesto, también. Así que hice como el camino de llamarme María José Pizarro y fue muy difícil. Pasé 20 años de mi vida, pero en especial 5 años en un proceso judicial con la exhumación del cadáver de mi papá, pruebas de ADN para poderme llamar María José Pizarro, para poder ser la que había sido siempre. Y luego, cuando ya soy María José Pizarro, y ya me llamo María José Pizarro y empieza, digamos, mi recorrido de construcción, llego a la política y pues por supuesto llego con ese apellido también. Y, y lo más curioso es que en términos políticos, al lado mío hay dos figuras masculinas muy importantes. Por un lado mi padre y por el otro lado Gustavo Petro. Que el hecho de que yo llegara pues por supuesto que yo había hecho ya un camino, no es que yo viniera de la nada, venía del activismo por la paz, la memoria, los derechos de las víctimas de muchos años, pero pues por supuesto Pizarro y con Gustavo Petro tiene todo un simbolismo que seguramente pues, la gente que depositó su voto también lo hizo en un voto por esa historia y por el amor y el reconocimiento de esa historia. Entonces hay dos caminos. El primero, no puedes estar por debajo de las expectativas que tienen de ti. Si tú dices, tienes un apellido, entras a la política, tienes que reivindicar unas banderas y una forma de hacer política. Pero al mismo tiempo, por el camino, no te puedes quedar siendo toda la vida la hija de Carlos Pizarro. Eso pudo haber sido hermoso y fue hermoso en un primer momento, pero tienes la responsabilidad de construir tu camino como mujer. Así que ahora ha sido reivindicar él, María José, ya no con temor hacia el Pizarro, sino con orgullo. Yo afirmo en el libro que yo parí a mi padre, porque pasé 20 años de mi vida intentando conocerlo, reconocerlo y guardar ese padre dentro de mí. Y a partir de allí iniciar mi propio camino como mujer. Mi camino en el feminismo también. ¿Cómo quiero? ¿Qué me gusta y qué no me gusta? María José no deja de ser María José Pizarro, ni va a dejar nunca de ser la hija de Carlos Pizarro porque yo reivindiqué a mi padre. Lo traje también para que pudiera ser conocido por otras generaciones. Pero al mismo tiempo está el camino de María José. Y el camino de María José lo tengo que construir yo misma, con esa historia y la que yo tenga la capacidad de construir.